Bueno, primero que nada es bien importante poder transmitir la experiencia, digamos, que yo pienso que puede ser, que la idea es que sea positiva para el desarrollo del hospital, el desarrollo de la ciudad y sobre todo la medicina de los niños, que en la medida que uno va viviendo en distintas ciudades, va conociendo la práctica de la medicina, trabaja en la universidad, etcétera, etcétera, puede hacerse una visión más amplia de cómo se pueden ir mejorando día a día las atenciones que les damos a los niños, que en el fondo es el futuro de nuestro país. Entonces, en ese contexto general, que yo creo que es importante destacar, específicamente sobre el tema concreto de lo que ha ido pasando en estos días aquí, que ha sido muy lamentable. Este proyecto de la UTI pediátrica es un proyecto soñado de parte de todo el equipo de pediatras que lleva muchos años acá. Es un proyecto que gracias a Dios existe, y es un proyecto que siempre en nuestro pensamiento está cuidarlo mucho para que crezca, para que se desarrolle y finalmente le entregue a los niños lo que los niños necesitan. La verdad que es muy difícil que una ciudad no tenga un lugar así. Es como si uno viviera en una ciudad que no existiera compañía de bomberos, ¿ah? Es lo mismo, en el sentido de que tiene que estar presente esta unidad siempre, independiente que hayan o no hayan emergencias, independiente que hayan muchos o pocos niños, siempre tiene que estar en una ciudad, sobre todo una ciudad que está lejana de otras ciudades. Entonces, en ese sentido, las personas siempre tenemos que pasar por es decir, las instituciones, los proyectos y el desarrollo tiene que ser siempre pasar sobre las personas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el hospital hoy día tenga un solo pensamiento en relación al desarrollo de la UTI pediátrica. Necesitamos que la gente esté unida. Y hoy día, el caso específico mío de presencia en la UTI, mientras se esté desarrollando o haya un conflicto en la cual hay posiciones diferentes de la gente adentro del hospital, no es conveniente, porque nosotros no vamos a poder trabajar tranquilos. Nosotros en la UTI pediátrica necesitamos trabajar tranquilos. Entonces, si yo genero un conflicto dentro a la misma gente del hospital por la razón que sea, eso es malo para la UTI pediátrica. Entonces, a mí es un proyecto que me encanta, un proyecto que yo quiero mucho y que a mí me duele mucho no seguir desarrollándolo como me gustaría. Igual voy a seguir trabajando y apoyándolo, pero claramente hay momentos en que se requiere que las personas que estén hagan su trabajo tranquilo. ¿Qué no está tranquilo y a qué se debe este tipo de conflicto? A ver, como le digo, hoy día estamos nosotros en un proceso de investigación. Entonces, dentro de ese proceso de investigación justamente ese es un tema, ¿no? Ese es un tema importante, que son cosas que tenemos que resolver en el hospital en forma interna. Entonces yo la verdad es que no puedo dar muchos detalles, porque lo que quiero es al revés. Quiero trabajar tranquilo y quiero hacer mi trabajo de médico en buenas condiciones. Entonces, mi comentario es que hay conflictos de relaciones personales en el hospital, de relaciones laborales, que tienen hoy día que resolverse por el bien de las personas, por el bien de los pacientes que atendemos, para que hagamos nosotros un mejor trabajo, y esos conflictos tenemos que resolverlos nosotros. Yo hoy día soy parte de eso, lamentablemente, sin querer serlo, he llegado a ser parte, y eso le hace mal, aparte que me hace mal a mí, le hace mal también a la unidad en la cual yo trabajo. Entonces, en ese escenario yo no puedo estar a cargo de la unidad. Tiene que haber una persona o yo mismo en el futuro, pero tienen que estar esos conflictos resueltos. Hoy día esos conflictos no me permiten hacer mi trabajo como a mí me gusta.
Eso es difícil hablar de los conflictos porque en todas las instituciones hay, sobre todo en instituciones grandes como un hospital, en donde hay muchos problemas por resolverse. Entonces, es cuando uno habla de esos conflictos, tiene que hablarlo con las personas con las cuales tiene los conflictos. ¿Y se ha hablado con las personas que tienen los conflictos? Yo espero que se dé, a mí me encantaría que se diera el escenario para poder resolver las cosas como se resuelven entre las personas que quieren una institución. ¿Este conflicto es con el director del hospital? No, el director del hospital, él está haciendo su trabajo, él está llevando a cabo la investigación desde el punto de vista que él considera que es el adecuado. Hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo con él y cosas que sí, pero eso lo hemos hablado los dos y la verdad que no hay ningún problema. Yo además siempre he apoyado su gestión en el sentido de que logró sacar adelante la pediátrica. Yo creo que en este minuto hay que apoyarlo, que saque adelante el hospital, que es lo más importante, que saque adelante las partes del hospital. Y yo estoy en esa posición, digamos, de que él logre resolver esto. La renuncia a la jefatura de la UTI pediátrica, ¿sí?, se entiende porque está bajo el sumario o bajo estas diferencias que usted lo ha dicho. No, bajo las diferencias. Hay diferencias que yo tengo con diferencias con profesionales del hospital. Diferencias de toma de decisiones que no me permiten hacer bien mi trabajo. Yo creo que el director, él tiene que sentirse tranquilo y trabajar con las personas que no le representan a él un conflicto. Mi postura es la siguiente: yo necesito apoyo. Yo cuando uno trabaja en algo tan delicado como la salud, necesita el apoyo de todas las personas que trabajan alrededor. Entonces, hoy día la UTI pediátrica es una unidad que genera conflicto. Genera conflicto porque es una unidad nueva, porque está llegando gente nueva, porque hay personas no toda la gente del hospital quiere esta unidad como debe quererla. Entonces yo no me siento tranquilo de trabajar así. A mí me interesa mucho trabajar con los niños, tengo harto que aportar. Entonces yo quiero orientar mi trabajo hacia el área en la cual yo estoy trabajando con más apoyo. La UTI pediátrica no me siento yo, personalmente yo, con el apoyo. El problema puede ser conmigo, puede ser que yo no sea del gusto de muchas personas, puede ser eso. Pero en la práctica eso lo que determina es que mi trabajo no es un trabajo tranquilo. ¿Usted espera que esa persona dé un paso al costado para usted desarrollar bien su trabajo? Permiso. Yo creo que cuando nosotros tengamos una unidad como corresponde, como debe ser, que es el proyecto que ya está aprobado a nivel ministerial y debería estar listo de aquí a unos 18 meses, entre 12 y 18 meses, que va a ser una unidad definida, que van a llegar algunos especialistas que se están formando, en que vamos a tener cubiertas más horas médicas. Nosotros hoy día en el hospital nos faltan horas médicas en pediatría. Este es un hospital que tiene más de 100 médicos para adultos y tiene alrededor de 15 médicos para niños. Entonces esa diferencia hace que hoy día nosotros no nos dé nuestras horas médicas para todo el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo deseo? Que de aquí a los próximos meses, esas horas que el Ministerio ya nos ha ofrecido los cargos, hay especialistas que se están formando, vamos a tener un servicio de pediatría y una unidad de cuidado intensivo diferente a lo que existe hoy día. Y en ese momento, con la gente nueva, con el equipo nuevo,
ahí nos tendremos que distribuir los trabajos de acuerdo a las capacidades de cada uno, a lo que cada uno puede aportar y a lo que el hospital necesita, pero en un escenario completo, en donde yo tengo los médicos, todas las horas médicas que se requieren. Hoy día nosotros lamentablemente tenemos que hacer muchas cosas con mucho esfuerzo. A mí me tocó hacer turnos de 2 días seguidos, lo cual es muy agotador y requiere mucho cariño a lo que uno hace. No es el mejor escenario para trabajar. Se apuró mucho, o se apuraron mucho en inaugurar esta UTI pediátrica, así como está, doctor. Sí, yo entiendo perfectamente la pregunta. Sinceramente, con la mano en el corazón, eso puede tener 2 lecturas. La primera lectura, que es la lectura un poco mediática, uno podría decir, a lo mejor, desde un punto de vista mediático, uno podría no haber hecho tanta noticia, pero desde un punto de vista médico es absolutamente necesario. De hecho, debería haber sido mucho antes, porque nosotros no teníamos un espacio para tratar algunos tipos de niños, y esos niños los tratábamos haciendo espacio en lugares que no eran para eso. Hoy día tenemos ese lugar. Lamentablemente, cuando pasan cosas, eventos de esta naturaleza, se asocia a ese evento, en este caso se asocia a la creación de la UTI pediátrica, y la verdad es que no tiene nada que ver con la creación de la UTI pediátrica. Ese fue un evento que es absolutamente independiente de la UTI pediátrica. ¿De qué evento estamos hablando? Del evento del fallecimiento de este niño. No tiene nada que ver esa situación con la creación de la UTI pediátrica. La UTI pediátrica es algo sumamente necesario para este hospital. Se debería haber creado mucho antes, y una cosa tan triste, tan terrible, tan dramática como el fallecimiento de un niño, obviamente nos da mucha pena a todos, pero es una asociación que se produce en el tiempo, pero no una asociación causal. No es lo mismo que la causa haya sido o que haya tenido alguna importancia. La verdad es que la creación de la UTI pediátrica no tiene ningún impacto en esta lamentable situación con este pobre niño. ¿Se pudiese haber evitado contando con una UTI pediátrica más especializada, por decirlo así? Si a mí me pregunta eso, yo hoy día sinceramente no puedo contestarle esa pregunta, porque esa pregunta la vamos a responder cuando tengamos más información, ¿no? Cuando tengamos más información, más detalles. Yo sinceramente pienso que no, pero porque yo pienso que no, porque la práctica de la medicina tiene riesgos, y eso pasa en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo hay riesgos que son inherentes a la actividad humana. Entonces, si usted va a cualquier UCI de Chile, pediátrica o de adultos, son los pacientes que están más graves, y son pacientes que con distintas frecuencias, ¿no es cierto?, se mueren pacientes en estas unidades. Entonces son cosas que pasan en estas unidades, ¿no? Por lo tanto, uno nunca podría decir esto no habría pasado si yo hubiese hecho tal cosa. La verdad es que no es así. El director del hospital lo dijo en medio de comunicación, y en este también, que según la investigación sumaria habrían determinado responsabilidades administrativas con este triste fallecimiento. Claro, la investigación sumaria es una etapa previa a las investigaciones posteriores que se hacen con más detalle. Entonces, en ese sentido, yo difiero de esa opinión, pero porque esa no es la opinión del director tampoco, sino que es la opinión de una persona que realizó un análisis de la situación, y esa persona en forma individual él define eso, y lo define de acuerdo a la información que él recaba. Pero la verdad es que nosotros
normalmente en todos los equipos de medicina se hace mucho análisis del trabajo que uno hace, se hace un debriefing, es decir, uno siempre revisa para atrás lo que hizo, cuando lo hizo bien, cuando lo hizo mal, cuando lo hizo más o menos. Es parte de nuestra pega hacer eso. Y nosotros hemos hecho este análisis y nosotros no tenemos, estamos en absoluto desacuerdo con esa conclusión, pero eso tendremos que tener posteriormente evaluaciones más objetivas de gente externa para que finalmente llegue a alguna conclusión. De corazón, sí. Usted no tuvo, le pregunto a usted porque estamos hablando cara a cara, ¿no tuvo responsabilidad en el fallecimiento de este menor? No, lamentablemente, o sea, no, todo lo contrario, o sea, nosotros hicimos nuestro trabajo con mucha dedicación, con mucho detalle, pensando mucho, siempre todas las decisiones que uno toma, las toma pensando en el paciente, pensando en qué es lo mejor para el paciente, qué es lo mejor para la familia, cuál es la mejor decisión para que una persona salga adelante ante una situación crítica. Entonces, como le digo, siempre uno se revisa, uno se está revisando todo el día. Entonces yo reviso en detalle siempre todo lo que hago y no es así. Ahora, es una pregunta que es compleja porque es compleja en el sentido de que a mí me gustaría transmitir lo que estoy diciendo, transmitirlo con la fuerza que necesita, sobre todo la familia, para entender que todo lo que se hizo fue lo mejor que teníamos disponible. Y eso ¿le afecta, doctor? Pero claro, pues si uno es papá también. Yo soy papá, tengo hijos, y uno cada niño lo trata como si fuera un hijo suyo. Entonces uno no entiende un poco estos planes de Dios que pasan las cosas y a uno le gustaría que fueran diferentes. La verdad que no se entienden. Eso. ¿Ha sentido el respaldo de la dirección del Servicio de Salud con todo lo que ha pasado? Poco. Yo creo que estamos en un momento que en ese sentido tenemos que crecer como ciudad, como servicio, como hospital. Tenemos que confiar más en nosotros, tenemos que creer más en nosotros mismos, tenemos que cuidarnos más nosotros. Nosotros no somos muchos, somos pocos, hacemos nuestro trabajo con bastante dedicación. Y yo creo que estas cosas tan terribles sirven justamente para revisarnos y darnos cuenta que es muy importante respaldarnos en todo sentido, respaldarnos en que cada uno de nosotros hace las cosas bien y hace todo lo que está a su alcance y lo que tiene. Entonces necesitamos en este momento nosotros, momentos como este, es cuando uno siente realmente el respaldo potente que se requiere de los lugares. ¿Y no lo ha habido de parte del director de servicio? ¿Perdón? No lo ha habido de parte del director de servicio. Es decir, el tema, como le digo, es que yo no quiero generar más conflicto. Yo siento que en una situación como esta es bien importante escuchar la voz de la gente que está a cargo de nosotros, y yo personalmente no lo he escuchado, me gustaría escucharlo, pero él tendrá sus razones, es decir, yo no puedo, cada uno tiene sus razones y toma sus decisiones. Lo que yo siento es que el respaldo hacia nosotros no ha sido el que me hubiese gustado a mí haber tenido, sobre todo cuando la gente nos conoce, o sea, la gente sabe nuestro trabajo, sabe, porque ha visto justamente muchas veces, nos ha visto poder. Entonces en ese sentido uno necesita ese apoyo, sobre todo porque nosotros lo que necesitamos, como le digo, es tener un hospital y una ciudad de confianza, en donde la gente confíe. Doctor, ¿usted se ha acercado a la familia a poder conversar con ellos? ¿No es prudente ahora?
Pucha, a mí me encantaría poder conversar con ellos, pero la verdad es que yo desde un primer momento estuve con ellos, yo estuve con ellos en todo, desde que las veces que me tocó atender a Oscarito y las veces, y cuando se produjo el fallecimiento, yo estuve con la mamá, estuve con el papá, conversé con él, que no tiene palabras, no existe ninguna palabra ni una actitud que uno pueda de alguna manera darle o reconfortar a una persona que está viviendo algo así. Pero sí, yo fui bien claro con ellos en pedirles que, sobre todo que se hiciera la autopsia, porque todas esas cosas sirven para la tranquilidad de todo el mundo. O sea, nosotros estamos tranquilos cuando sabemos los detalles. Todos nosotros como papás vamos a tener más hijos o tenemos hijos, tenemos que saber las cosas que pasan. Este año nosotros tuvimos un virus que fue muy agresivo, un serotipo diferente a los habituales. El virus respiratorio sincicial que circuló fue muy dañino. El metaneumovirus, que es el virus que afectó a Oscarito, es un virus que es primo del virus respiratorio sincicial y que también es bastante agresivo. Puede ser bastante agresivo, un poco más o un poco menos, dependiendo de cada persona. Entonces, bueno, son cosas que uno trata como médico de transmitir a la familia, de alguna manera para ayudar a entender algo tan terrible como esto. Y por supuesto, bueno, y al papá también yo le dejé mi teléfono. Sí, yo le dejé mi teléfono justamente por lo mismo, por si él en algún minuto consideraba que era conveniente o prudente o le hacía bien conversar un poco. Así que eso es algo que obviamente está siempre abierto. Nosotros, es parte de nuestro trabajo. Nosotros los pediatras trabajamos con los papás, los apoyamos, les enseñamos, compartimos con ellos. Eso.